qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la Navidad. La Navidad no es un relato fantasioso. Es Cristo naciendo en ti. La palabra no nos dice que tenemos específicamente, no tenemos que celebrar la Navidad, nos dice que tenemos que recordar a Jesús. Me invitaron a la novena. Listo, yo voy a la novena. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Realmente la mayor motivación en una Navidad es compartir nuestra fe con los demás. Jesús es el centro no de la Navidad nomás, sino de la vida entera. Hola, hola a todos. Qué gusto saludarles en este podcast, porque hoy vamos a hablar de una Navidad acerca de lo que viene, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo somos en la Navidad. Mejor dicho, una Navidad a corazón abierto. Soy Juan David Riascos, me encanta saludarlos, compartir con ustedes este escenario y hablar de esta época tan bonita que tiene el año. Luces, comida, villancicos, otro tipo de música, en fin, la Navidad. Para otros es un tiempo triste, es un tiempo de problemas y es entendible. No todos vivimos la Navidad de manera igual. Pero trataremos de llevarles a ustedes, a partir de lo que vamos a hablar en esta oportunidad, una nueva perspectiva acerca de esta importante fiesta que todos la celebramos y la vivimos, y ya les vamos a contar por qué. Y aquí estamos con nuestros queridos amigos Pablo, Mafe y Eder para hablar de esta época tan bonita del año. Lo primero que vamos a hablar con ustedes, muchachos, para saludarlos, es acerca del mito de la Navidad perfecta. Para muchos hoy, la Navidad perfecta es: ¿qué regalo doy? ¿Qué puedo comprar? ¿Cuál es el mejor refrigerio que puedo dar? Pensamos mucho en lo material, pero muchas veces nos desconectamos sobre lo que realmente interesa en esta época del año. Así que quiero comenzar con Eder y preguntarle, por supuesto, ¿qué opina usted de la Navidad perfecta? ¿Estamos en una época de mucho consumismo? Sí, definitivamente. Para uno la Navidad perfecta, pues como la venden culturalmente, es la comida, los regalos, las fiestas, la rumba. Es la Navidad perfecta. Pasamos de una novena donde se cantaban villancicos, se compartía una comida, a las novenas bailones. Hay algo muy extraño que a mí me pasa ahora, ya siendo cristiano, y es que la Navidad que yo vivía, o mejor dicho, para mí una buena Navidad siendo pequeño, era que vea un regalo para mí en el árbol de Navidad, o que tenga mi ropa nueva. Eso para mí era la Navidad siendo niño, o incluso adolescente. Y no lo concebía, pues, como se debe concebir realmente la Navidad. Bueno, ¿y Mafe qué piensa de eso? Mucho consumismo, por ejemplo, en el plano femenino, que a veces se puede pensar, digamos, en más detalles. Yo creo que para la mujer es, tiene dos aspectos, ¿no? Lo primero es que como mujeres nosotras queremos tener a la familia unida, ¿sí? Propiciar esos momentos, esos espacios para que podamos estar en familia y compartir. Pero también hay cierta presión que uno como mujer también se pone desde los detalles, desde el protocolo de la familia, de cómo vamos a hacer para hacer la celebración de los pequeños detalles. Y si tal vez perdemos de vista lo esencial de lo que significa la Navidad para nosotros, pues podemos perdernos en de ese propósito de unirnos bajo el centro de nuestra fe y el centro de nuestra celebración, a sentir esa presión, ¿no? Cumplir con la familia, tener todo perfectamente hecho, organizado el evento, y no sé cuántas mujeres podemos decir que ya llegan momentos en los que para una celebración podemos llegar a sentirnos sumamente estresadas, ¿sí? Con todo lo que conlleva un protocolo, y al final de pronto perdernos también de disfrutar lo que significa para nosotros ese centro y ese propósito de celebración. Así que creo que sí, de alguna manera también nosotros nos afectamos, se afecta pues como esa visión personal que nosotros tenemos, y a la larga eso también influye en ese compartir en familia y ese objetivo, ¿no?, que tenemos al celebrar la Navidad. Bueno, y a Pablo le pregunto, conforme en este mismo tema del mito de la realidad perfecta, si todo este consumismo y toda esta cosa que vivimos nos ha hecho olvidar, no sé si a los creyentes, pero a la gente en general, y puede ser a nosotros también,
acerca del verdadero propósito de la Navidad, que es Cristo. Y claro, lo que ha pasado actualmente, pues si la perspectiva cristiana que nosotros tenemos nos ha llevado a pensar muchísimo acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la Navidad. ¿Sí? Y yo uso un saco rojo, yo uso un saco verde, yo pongo árbol, yo no pongo árbol, yo uso pesebre, yo no uso pesebre, yo coloco bolas en los árboles, yo no coloco bolas en los árboles. Bueno, o sea, esas cosas y ese tema se ha convertido realmente en el verdadero mito que tiene la Navidad para muchos. Entonces, ¿a usted le gusta? ¿Usted es cierto que es cristiano? ¿Usted hace esto? ¿Usted no le gusta el pesebre? ¿A usted no le gusta el árbol? ¿A usted no tiene? Entonces, la Navidad, el mito de la Navidad en sí, debe no representar de ninguna manera para nadie división dentro del cuerpo de Cristo. Y que esto sea como la introducción para este podcast que ve en nuestra iglesia, que la celebración como tal no signifique una parte dentro de cambiar el motivo de salvación, ni tampoco algo doctrinal que pegue dentro de la iglesia como tal. Entonces, a eso vamos a llegar y ese va a ser el gran tema pues que nosotros en este momento vamos a compartir. Bueno, yo quisiera preguntarle a Mafe, ¿qué no es la Navidad? Desde pequeños creo que lo que nos ha enseñado, lo que hemos visto en la televisión, las historias, no es como si la Navidad hiciera parte como una historia de fantasía, ¿sí? Donde hay muchos personajes, donde hay muchas historias que hablan de los regalos de Navidad. Entonces, cuando somos niños pensamos que la Navidad es eso, ¿sí? O sea, es el regalo que yo anhelo recibir como niño. Creo que es importante entender que la Navidad no es un relato fantasioso. La Navidad para nosotros es un relato bíblico de una verdad que nos habla del centro de nuestra fe. O sea, es muy trascendental. Si bien la Navidad hay muchos aspectos culturales que que hemos seguido, digamos, de tradiciones, pero el fundamento de lo que es la Navidad se encuentra en Cristo. Dentro del ámbito del mundo, digámoslo así, la Navidad es algo bueno, es algo de compartir, de la familia, de estar unidos. Sí, o sea, algo que se ha venido de una tradición en tradición y costumbrismo en costumbrismo. Dentro del cristianismo religioso se ha llegado a que este día se lo vuelva pagano prácticamente, que incluso se diga, no, si no nació en ese día. Si ese día es un día que se hizo por la parte de los romanos y pues se festeja una fiesta pagana. Entonces, frente a eso, sí quisiera citar la Biblia, porque realmente no es una creencia cristiana decir si la Navidad es buena o es mala en sí, sino más bien ir a la palabra de Dios para hablar de eso. Y cito Romanos 14, del 5 al 6, donde dice de esta manera: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Entonces, darle importancia a un día como el 25 de diciembre, día en que nació Jesucristo, a nivel mundial se lo podría decir, es un día especial para unos y especial para otros. ¿Desde qué perspectiva? Si nosotros la perspectiva que le damos es que si lo celebramos, lo hacemos para el Señor, realmente estamos celebrando un día como debe ser, en Cristo Jesús, y como dijo Mafe, o sea, el centro que tiene que ser Él. Bueno, y Eder, ¿qué piensa sobre ese tema? ¿Qué no es la Navidad? Hay una parte pues de la Biblia, la voy a parafrasear, que dice, no nos amoldemos al mundo. Este versículo yo lo noto como algo más como que no te amoldes a lo malo, ¿ya? Para mí la Navidad es lo más bonito. No te voy a mentir, para mí que llegue diciembre, que llegue la Navidad, para mí es muy especial, porque puedo compartir más con mi familia, porque se le da importancia a lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, ¿ya? ¿Qué no es la Navidad para mí? Para mí la Navidad no es hacer lo que el mundo te dicta. Y ahí es donde vamos a que no nos dejemos amoldar al mundo. ¿Qué te dice el mundo ahorita? Sal corriendo a comprar detalles, a comprar regalos.
que quédate en colas larguísimas esperando pagar un regalo, pagar un adorno de Navidad. Come todo lo que quieras, engorda, pues que con las novenas, que buñuelos, que natilla, todo eso. Incluso, o sea, llegamos al punto de que en medio de la fiesta de Navidad hay muchas riñas. Vea que levántese, vea que haga esto, que hay que hacer aseo, que llega la familia. Y debería ser un momento de paz y amor. Algo que obviamente no va a pasar en una Navidad como tal. O sea, realmente vivimos estresados, vivimos angustiados, no hay descanso, no hay receso, estamos pendientes de una cosa, de otra cosa. Para mí creo que eso no es Navidad. Realmente Dios nos llama a estar en un estado de paz, de reposo, de tranquilidad y caer como en esa cultura que el mundo quiere decir que esto sí es Navidad y esto no es Navidad, realmente cansa. Muy bien, recuerden que este podcast está llegando a ustedes para hablar de una Navidad a corazón abierto. Aquí estamos contando un poco de la historia como nosotros la vivimos, pero también, indudablemente, desde nuestro punto de vista también como cristianos. Ahora bien, hay una historia real y es el nacimiento de Cristo. Ese nacimiento lo cambió todo. O sea, digamos, es el niño más importante de todo el mundo porque viene desde el principio y viene de Dios. Pero yo quiero que lo tomemos de esta manera. ¿Qué recuerdan ustedes o cómo les enseñaron acerca de ese nacimiento? Y lo vamos a comparar con lo que conocemos ahora. Entonces, quiero que empecemos con él. Mi mamá siempre armaba pesebres, lo sigue armando, no tenemos nada en contra de eso, ¿ya? Nosotros esperábamos, pues en el tiempo que no conocíamos realmente lo que era la palabra, pues realmente aplicábamos lo que nos dice en ella. Nosotros esperábamos que llegara el 24 para colocar al niño. O sea, hasta que no llegara el 24, el niño no se colocaba. Y la teoría, o mejor dicho, en la práctica era a las 12 de la noche que suene la campana, por decir, se colocaba el niño porque en ese momento nació. Ni sabemos ni a qué horas nació, nada de eso, pero pues esa fue como la cultura en nuestra casa, ¿ya? Pero, ¿qué hacemos ahora? O sea, en este momento vemos de una manera diferente qué fue el nacimiento, la natividad, como dicen, ¿no? El nacimiento de Jesús es algo muy espiritual. No es literalmente que el bebé nace en un pesebre, no, es Cristo naciendo en ti, ¿ya? Y miren que aquí en Mateo 1, versículo 22 al 23, nos dice lo siguiente. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Padre siempre nos ha amado. Y la mayor muestra de ese amor es que envió a su Hijo al mundo. No lo envió como en medio de toda la riqueza, todo el poder que tiene Dios, no lo envió a un palacio. Lo envió a un pesebre a enseñarnos qué es humildad. Y cuando uno mira la escena del pesebre y cuando uno mira todo lo que aconteció en ese lugar, que los pastores, que los ángeles, que los sabios, que todos los animales, que mejor dicho, todo lo que pasó en ese momento, es algo muy especial y si uno lo analiza desde el punto de vista bíblico y simbólico, uno puede sacar muchas cosas para edificación personal. Entonces, ahora nosotros la Navidad o el nacimiento de Jesús lo concebimos como que Dios está siempre con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que Él no se ha alejado de nosotros, sino más bien que aún en medio de nuestro pecado, Él quiere acercarse a nosotros para que a través de su Hijo vivamos con Él y vamos para Él. Bueno, yo cuando era niña, mi mamá nos regaló un juego como de libros que se llamaba La Biblia de los Niños. Entonces, hasta ahora me acuerdo las ilustraciones de esa Biblia y pasábamos mucho tiempo en casa hasta que solos, digamos, o sea, ahí en casa, entonces aprendíamos muchas cosas de los relatos bíblicos. Y recuerdo una vez que estábamos narrando y dramatizando como con mis hermanos los relatos bíblicos y había uno en el que hablaba de cuando el ángel Gabriel le anunció a María que vendría Jesús. Y también teníamos esa experiencia del pesebre. Entonces creo que, o sea, esos libros que mi mamá me regaló, tenía en mi imaginación una
O sea, cómo yo miraba a Jesús de pequeño y recuerdo, de pequeña y recuerdo esas ilustraciones. Y yo le agradezco a Dios porque siempre en medio de esos relatos y en medio de esos juegos sabía que Jesús era importante. O sea, en mi casa es de tradición católica, entonces mucho giraba en torno a la creencia de María, ¿sí? Pero en mi corazón sabía que tenía Jesús como un lugar importante, el más importante. Entonces era el nacimiento, una expectativa y todos esperábamos hasta las 12 de la noche porque a las 12 de la noche se ponía a Jesús en el pesebre y nació Jesús, ¿cierto? Entonces era la expectativa. Y hoy, para mí un pasaje bíblico que es muy importante es Isaías 9:6, ¿no? Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Yo pienso que el nombre de Jesús, a veces lo cantamos en alabanza, ¿no? Y decimos, el nombre de Jesús tiene poder. Y en realidad yo lo he podido experimentar desde niña, que no es cualquier nombre, no fue cualquier persona, fue el personaje, el hombre más importante sobre en la humanidad, el Dios hombre. Y hoy en día nos genera mucha reflexión porque, siendo sincera, muchas veces nosotros sí como que nos queremos arrastrar por esas costumbres, ¿cierto? Las costumbres de lo que significa humanamente una Navidad o las tradiciones humanas. Pero yo pienso que Él es ese norte, ¿no? Entonces, cuando estamos en medio de una celebración de Navidad, es recordar que el nombre de Jesús es poderoso, que es gracias a Él que estamos celebrándolo, sea o no la fecha, sea o no el tiempo, ¿sí? Aunque se hayan adherido otras tradiciones, más que todo a nivel cultural, porque nosotros sabemos que estamos celebrándolo a Jesús y que lo estamos recordando, porque la palabra no nos dice que tenemos específicamente, no tenemos que celebrar la Navidad, nos dice que tenemos que recordar a Jesús y celebrar lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Entonces pienso que hoy en día podemos ver a un Jesús que en nuestras vidas que representa mucho más que una celebración, pero que esa celebración es una excusa perfecta para seguir celebrándolo todos los días del año, ¿no? Porque lo celebramos de distintas formas, todos los días, pero Navidad tiene esa parte bonita, ¿no? De poder unirnos a esa celebración del nombre de Jesús. Yo me baso en los alborotos, porque cuando niño, pues lo que me decían a mí era, vaya a acostarse para que llegue el niño Jesús. Entonces, si no se acuesta, no le viene el regalo. Entonces, claro, era el alboroto pues que hacíamos todos los niños y decíamos, acostarnos, ya va a ser las 12, ya va a ser las 12. Y llegábamos allá a acostarnos cuando prendían la luz de un rato para otro, llegó el niño Jesús. El alboroto. Sí, entonces, pensar en ese alboroto actual, sí quisiera ser como muy bíblico acerca de la historia y el corazón real de la historia que vivió Jesucristo. Y para eso pues me voy a Lucas 2, que hablan unos detalles que quiero hablar acerca de los alborotos a los cuales yo me he querido basar. Dice Lucas 2:7, dice, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Salto ahí al versículo 10, donde dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo. Ya se aparecieron unos pastores, se le aparecieron a los ángeles a los pastores, y los ángeles llegaron a decirle, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es el Señor. Primer alboroto en las regiones celestiales. El versículo 13 dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Claro, mi alboroto era diferente, alboroto en los cielos. Segundo alboroto, dice después, los pastores fueron a buscar a María José, le contaron lo que aconteció y habló de su segundo alboroto. Dice el versículo, cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de los que los pastores decían. Ahí no habla que María y José se asombraron, dice cuántos lo oyeron.
O sea, el alboroto ya había llegado a todos los que estaban en ese sector, prácticamente, y dice, ¿cuántos? O sea, no habla de unos poquitos. Entonces, alboroto en medio de la noche, en medio del pastorado, en medio de la vigilancia, en medio de las ovejas, en medio del el burro, la mula, el buey y similares. Alboroto. Después dice, ya llevaron a Jesús al templo, llevaron a Jerusalén, llegaron al templo, pues se encontraron con Simeón, alguien que estaba muchos años esperando la profecía de nuestro Señor. Y dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, el versículo 25 del mismo Lucas 2, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Dice el versículo 28, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. No habían poquiticos en el templo, habían muchos. Dice después, versículo 36, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, bueno, lo que sigue. Dice, comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No eran poquitos, era quienes se congregaban en el templo. Y hablamos de un templo con capacidad de 200,000 personas. Ana profetizó y habló con todos los que esperaban la redención de Israel. Alboroto en el templo, alboroto en los cielos, alboroto en la noche, alboroto en nuestras vidas. ¿Qué es alboroto? Se convierte en nosotros ahora sí, no con fiestas y regalos, sino como les fue a los ángeles, con alabanzas. Que ese alboroto sea, no como a nosotros nos lo dijeron, no como nos lo contaron, sino que sea alboroto como le dijo a los pastores, vayan y anuncien. Asimismo, vayamos y anunciemos. O tal vez pues como Simeón, y Ana, con mucha gratitud y testimonio, pero en medio de los alborotos. Eso ha sido para mí la historia prácticamente, tanto personal como bíblica a la cual me remonto. Bueno, interesante la historia y por supuesto que a todos nos trae muchos recuerdos. En los programas de televisión a las amas de casa les dicen que les dan consejitos para el hogar, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí, hablando de una Navidad real, quiero que usted le pueda brindar un consejo, cada uno, a quienes nos están observando, para tener un diciembre consciente. O sea, una Navidad más real, pero ¿a partir de qué? ¿Qué consejo podríamos dar? Empezamos con Pablo. El primer consejo y lo más importante, estoy hablándole, y este podcast que llegue no solamente a gente que no conozca acerca de nuestro Cristo, Señor, Salvador, Redentor, va a gente que también conoce, y hablo a esa gente que como nosotros espera un consejo de Navidad y que dice, no me quiero pegar de las novenas, sino quiero pegarme de algo de la cristiandad. Entonces, a esas personas les doy este consejo. Y también lo hablo al punto de vista bíblico. Dice, me baso en lo que Pablo habló y a los corintios les dijo, en Corintios 9:19 dice, aunque no soy libre respecto de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Esa parte es la propia para nosotros decir, bueno, ¿me voy a meter en las novenas? No. ¿Voy a colocar al árbol o no? ¿Voy a compartir con ellos que son católicos o no? ¿O voy a meterme allá donde me invitaron a esa fiesta o no? Entonces dice Pablo, volviendo a la cita bíblica, solo voy a leer solamente los pedacitos que yo aquí le puse en negrilla, dice, entre los judíos me volví judíos. Entre los que viven bajo la ley, me volví. Entre los que no tienen la ley, me volví como ellos. Entre los débiles, me hice débil. Y dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Entonces, el consejo para todos aquellos que escuchan y que saben y conocen el mensaje es aprovechen esta época.
háganse como ellos al fin de ganar a tantos por todos los medios posibles. Me invitaron a la novena. Listo, yo voy a la novena. ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué pongo? Ah, bueno, ¿compartamos? Sí, sí, claro, ¿Puedo yo tengo el intercalar ahí palabra. algo? Por ejemplo, en las novenas, a veces en el barrio, cuando estaba o cuando invitan, listo, yo voy, pero ¿sabe algo? Me permite hacer la reflexión del día y por allí se puede empezar, por ejemplo, ¿no? Exacto, eso es lo que, eso es lo que se quiere y ese es el consejo principal para nosotros como cristianos. Nuestro primer consejo es llamados a evangelizar en estas épocas. La gente está sensible en este momento. La gente está con unas ansias como que de que, sí, el niño Jesús va a nacer y va a nacer en mí. Sí, claro que sí. Ese es el objeto y el consejo principal que hay que hacer para estas ocasiones y estas fechas. Bueno, para los que estamos también pensando qué regalo vamos a dar, qué vamos a hacer para cumplir con la familia, los regalos, bueno, acá hay un Falta regalo. Aquí hay un regalo. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hay regalos que no son tangibles, o sea, en lo físico que no representan gastos, ¿no? Pero sí hay una inversión que nosotros podemos hacer en las personas, amar más, perdonar más, utilizar nuestro testimonio de vida para manifestar a Cristo. Cuando estamos compartiendo con la familia, estamos en las novenas, ayudemos, ¿sí? Manifestemos un ejemplo de servicio, de escucha, de respeto, de amor, de aprovechar cada momento oportuno para hablar de Cristo, pero también para hablar con nuestras vidas. ¿Sí? En medio del afán, del corre-corre, en medio de todo lo que decimos, bueno, tenemos que gastar, tenemos que hacer esto, tenemos que cumplir con compromisos sociales y familiares, pero donde vayamos, manifestar a Cristo con nuestras vidas, yo pienso que es uno de los retos que nosotros tenemos como cristianos también, y es que haya coherencia entre nuestra fe y nuestro estilo de vida y cómo nosotros podemos manifestar a Cristo. Yo pienso que ese es un regalo que impacta más. A veces podemos dar regalos que quizá pueda que gusten, pueda que no. También, sí, eso suele pasar. Y que representan algo emocional y representan amor y cariño, pero ¿qué más poder dar un testimonio de amor? ¿Sí? Entonces, amemos. Y sobre todo, épocas, miren que yo me he dado cuenta que, y de hecho en la pregunta anterior se me pasó decir que no era la Navidad. La Navidad tampoco es, o sea, para muchos puede ser una época de nostalgia, de tristeza, porque habrá personas que hayan experimentado situaciones difíciles en Navidad o no estén cerca de sus seres queridos, ¿no? Pero la palabra nos habla que recordar a Cristo es llenarnos y sentirnos gozosos, porque tenerlo a Él es tenerlo a todo. Y si pueden ver en nosotros que somos plenos en Cristo, aunque no tenemos en el momento quizá la solvencia económica, aunque no podemos cumplir con esa demanda quizá o este tipo de cosas, que puedan ver que en nuestra familia hay amor, que en nuestra familia hay unidad, que es un testimonio de vida que puede impactar y puede representar un regalo para nuestras familias y para nuestros seres queridos también en esta época. Si tú no aprovechas la Navidad para hablar de Cristo, no estamos en nada. Realmente la mayor motivación en una Navidad es compartir nuestra fe con los demás. Que pueda Cristo no solamente como lo vemos o como lo sentimos cuando éramos pequeños, que colocar un bebé, una figura que nace en un pesebre, no, que nazca en el corazón de todas las personas que te van a rodear, ¿ya? Lo que dice Mafe es súper importante, o sea, el amor hacia las demás personas. Yo más me voy por la parte más práctica, porque pues obviamente lo primero lo que dijo Pablo, segundo el amor a las personas que nos dijo Mafe, y ya la práctica, la palabra de Dios nos dice, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. No podemos decir, ay no, yo me salgo de esto y me salgo de todo lo que es la cultura de la Navidad, de los regalos, de las fiestas, de la comida, me salgo de todo eso. Lastimosamente no, como lo dijo Pablo, tenemos que a veces hacernos a todo,
Si tenemos que ir a una novena, lo vamos a hacer. Si tenemos que ir a una reunión, lo vamos a hacer. Con un propósito, sí, evangelizar. Pero entonces tampoco podemos dejarnos llevar de mucho por esas situaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo astutos. Planifica tus gastos. O sea, no gastes más lo que no tienes. ¿Ya? Muchas personas incluso se terminan endeudando mucho por comprar regalos, por las salidas, por la comida, y en enero comienzan con deuda nueva. Entonces, planifica tus gastos. Segundo, no comas todo. Vas a tener muy malas noches si comes todo lo que te sirva. O sea, ser reposado en los alimentos que consumes. Mira lo que puedes comer, lo que no puedes comer. Hay algunos alimentos que no te sientan bien. No porque digas, no, eso no me sirva, ya estás haciendo algo malo. No, uno tiene que también cuidar el cuerpo. Tercero, cuando salgas con el tema de las compras, o sea, mi esposa y yo tenemos algo muy importante. Nosotros no compramos en Navidad porque ir a un supermercado, a una plaza, a algún lugar donde sea, es horrible. Y a mi esposa no le gustan mucho los tumultos, ¿ya? Sin negar que tenemos que hacer de todo, como dice Pablo, pero sí tenemos que ser sabios. Si no queremos evitar el estrés, las colas, que no hay transporte, que el taxi, que todo lo que pasa en Navidad, porque es un tumulto de gente que sale, que es muy grande, pues hagamos las compras o antes o después de Navidad. Eso yo creo que es uno de los mejores consejos porque yo sé que podemos caer en eso. Y lo otro es que reposen. Realmente estas temporadas decembrinas de Navidad, de Año Nuevo, son épocas en las que vivimos muy afanados, que la compra, que la comida, que lo uno, que lo otro, y no nos damos tiempos para descansar. Cuando uno no descansa, la mente sigue fatigada, el cuerpo sigue fatigado, y cuando ya llega el momento de, no sé, compartir la cena, compartir el tiempo con la familia, todo nos estresa. Que no me lavo el plato, que me rompió el plato, que no come, todo nos estresa. Date un tiempo para reposar, para realmente disfrutar ese periodo de Navidad. Y para el cierre, esto que es muy importante. La mejor Navidad, indudablemente, para nosotros como creyentes, está con Cristo en el corazón. Y es el punto central, es el principio y el fin de todo. Y me encantaría que ustedes pudieran decirle a la gente cómo sería esa mejor Navidad con Cristo en el centro. Le dimos un repaso a todo, ¿no? Y nos fuimos metiendo en cómo llegarle a la gente, Tenemos que dar un testimonio grande, pero cómo hacerle entender a la gente, Mafe, que Jesús es el centro, no de la Navidad nomás, sino de la vida entera. Cuando estamos en medio de una temporada de tantas actividades por hacer, no descuidemos la primera y la más importante, que es pasar tiempo con Él. Aprender a conocerlo, a Jesús, y aprender a entender por qué Él es el más importante. Y el centro de nuestra vida está en no descuidar esos tiempos, ¿sí? No dejar a un lado los momentos de oración, los momentos de intimidad, los momentos de conocerlo más y conocer su corazón, porque escuchar la voz de Dios en nuestra vida nos mantiene enfocados en las prioridades, en lo que es más importante. Entonces pienso que el punto donde nosotros podemos conocerlo, si bien es a través también, y muy importante el testimonio, sí es la experiencia personal con Él, y no olvidarnos de eso. Somos tan sensibles muchas veces y es tanta la presión que tenemos a nuestro alrededor que necesitamos constantemente estar en la fuente, en el centro de nuestra fe, y no hay otra forma en la que nosotros podamos estar sino a los pies de nuestro Dios, de nuestro Señor, en su presencia, para reconocer que Él es el más importante, y que de esa manera nosotros podemos hacer todo lo que tengamos por hacer. Nosotros podemos ir a todos los lugares donde podamos ir, nosotros querramos influenciar en todos los lugares donde estemos, siempre y cuando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro tiempo Él esté en la prioridad y en el centro. Bueno, como lo hemos venido hablando, ¿no? O sea, lo más importante de la Navidad es Jesús. Él es nuestro motivante. Tal vez no habrá regalos, tal vez habrá ocasiones, ¿no?, en que no habrá regalos, no habrá ropa, no habrá comida, no habrá una reunión. Tal vez nos faltará incluso un ser querido con el cual compartíamos tiempos, Navidad, de fiestas, ¿no?
Y eso duele muchas veces. Incluso hay muchas personas que por la pérdida de un ser querido dejan la Navidad de lado y dicen, no, es que estas épocas no las quiero celebrar porque me recuerdan algo triste. Y cuando uno coloca a Jesús como el eje de la vida de uno y medita en que esa Navidad nos recuerda la obra que Jesús vino a hacer al mundo, que nació en un pesebre, es algo muy, 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 muy especial. Miren, yo que en Mateo 1, versículo 20 nos dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de María, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En estos versículos yo veo algo bien importante. Algo que Dios nos repite en su palabra constantemente. No temas. Mira, José era un hombre. Le decían, ve, vas a recibir a María, pero María está embarazada. ¿Qué tal un hombre en este momento, pues recibiendo una mujer que supuestamente era virgen o que no tenía hijos, que va a tener un hijo? Hay temores, hay luchas. No solamente en ese tema, pues, de que José iba a recibir a una mujer que estaba embarazada, sino que en muchas situaciones llegamos a una época de Navidad en que estamos tristes por una situación económica, por un matrimonio fallido, por una situación con un hijo, por cualquier cosa. Estamos con temores, con miedos. ¿Qué nos dice Dios hoy? No tenga miedo, no tengas miedo. Y Dios nos repite en la Biblia 365 veces, no tengas miedo. Y termina con algo tan bonito, que dice, porque María va a dar un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él salvará al pueblo de sus pecados. La mayor motivación para colocar a Jesús en el centro de tu vida, para invitar a que otras personas conozcan a Jesús, es saber que Él, a través del Dios, nos perdona de todos nuestros pecados. Puede ser el pecado que sea, puede ser la falta que sea. Dios siempre nos mira con amor. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos esa relación personal con Él. ¿Y cómo lo logramos? A través de Jesús. No hay otra manera de acercarse a Dios, de tener una relación personal con Dios, si no es a través de Jesús. Muy bien. Y Pablo, ¿qué nos dices sobre el tema? Porque si hay algo que nos puede dar la Navidad es pensar en qué regalo tiene Dios para mí. ¿Qué cosa recibí en un pasado de Dios? ¿O qué Dios tiene para mí en un futuro? Si hay algo que uno espera, es que así como Dios tiene un propósito, tiene un llamado, tiene contigo muchas cosas y bendiciones que nos esperan, asimismo, ¿qué nosotros podemos pedirle en esta Navidad? Entonces yo en eso me basaría en varias citas bíblicas. Creo que no alcanza el podcast para leerlas todas. Y Dios dice en su palabra de esta manera, resumiendo, Mateo 6:8 dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7:11 dice, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Mateo 18:19, además les digo, si dos de ustedes se ponen en la tierra de acuerdo sobre cualquier cosa que pida, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 21:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces, para esta Navidad, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué estamos esperando de nuestro Dios? Que esa es la mejor Navidad que nosotros podemos tener. Jesús en el centro, sí, claro que sí. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, la redención y todo lo que Dios nos da, eso lo hemos transmitido, pero también nosotros, ¿qué esperamos más de Él? Sí, además de eso, nosotros pensaremos y creería yo que dentro de las peticiones que nosotros tendríamos que meter a nuestra ciudad, comencemos con nuestro círculo pequeño, familia, trabajo, estudio para los que estudian, alrededor de la iglesia, amigos, y sigo, ciudad, y sigo, país. Y ahora sí también me baso en la cita bíblica de Jeremías 29:7, dice, además busquen
el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El bienestar de ustedes depende de lo que pidan por su familia. Si su familia está bien, depende su bienestar. Si su alrededor está bien, ahí está su bienestar. Y dice, por último, dice, pidan por la paz de Jerusalén, que viva en paz. Y ahora sí lo voy a parafrasear y lo voy a aplicar. Pidan por la paz de Colombia, que vivan en paz los que te aman. Esa es la mejor Navidad que nosotros podemos experimentar. Sí, y dice la promesa, ahora sí, de Isaías cuando nace. ¿Sí? Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombra, de muerte, una luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso ya lo leímos, ya lo citamos. Sin embargo, dice antes, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto la gran luz. Que esa sea la promesa para esta Navidad, que ese sea el mejor regalo que reciban en esta Navidad, que ese sea la parte central y el eje de nuestra Navidad. Bueno, muy bien. Tenemos una invitada también. Y bueno, para el cierre del podcast, porque los niños también tienen que ver mucho con la Navidad. Ellos la disfrutan mucho más que nosotros incluso. Y a ustedes, mis queridos invitados, muchas gracias. Una feliz Navidad, muchas bendiciones, un porvenir maravilloso, un año lleno de paz en lo que viene. Y gracias por compartir con nosotros estas otras opiniones tan valiosas. Y a ustedes que nos siguen, 3 visiones distintas, 3 opiniones diferentes, una sola conclusión. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón de nuestra vida. Gracias por seguirnos aquí en el corazón de la Navidad, una Navidad a corazón abierto, donde esperamos que a partir de esta conversación ustedes hayan podido tener una nueva perspectiva para vivir una Navidad en libertad, auténtica y con propósito, y sobre todo con Jesús en el corazón. Mil gracias y hasta la próxima.